Muy buenos días, mi nombre es Lian Yuset Moreno Acevedo y junto con mis compañeros Pedro Arciniegas, Wendy Carrillo, Tomás Acosta y Kathleen Galvis les expondremos en el día de hoy la psicopatología desde tres enfoques diferentes, como lo son el modelo humanista, el cognitivo y el conductual. La perspectiva humanista. La perspectiva humanista deja en segundo plano la psicopatología y la enfermedad mental, preocupándose en sí en la persona y su libertad como ser, su autonomía, su vida responsable y su autorrealización. A la hora de entender la psicopatología a partir de este modelo, ¿cierto? Entonces es pertinente tener en cuenta también la experiencia de aquel sujeto que construye y crea su mundo, ya sea con sus características de personalidad, estrategias de pensamiento, mecanismos de defensa o respuestas psicofisiológicas, conductuales o emocionales. Este modelo plantea que el ser humano, más allá de teorías y de conceptos que se construyan durante todo el tiempo, debe ser estudiado desde su experiencia como ser en el mundo. La perspectiva humanista en relación a la psicopatología. Entonces, a partir de lo dicho anteriormente, no se debe tomar al hombre como mero objeto, ya que por su cualidad de ser en el mundo y por estar creando diariamente experiencia, es su existencia la que se debe analizar. El enfoque humanista en relación a la psicopatología debe apuntar a captar el sujeto a partir de su propia experiencia, pues afirma que sin esta sería imposible comprender el origen de cualquier situación existente. Si se busca tener una comprensión profunda de un hecho o vivencia, es por esto que el humanismo plantea que se debe centrar en encontrar la explicación de cómo el individuo ha estructurado su mundo, pues a partir de ahí es que se desarrollará una explicación pertinente según la perspectiva de su existencia. El hombre como eje central de la existencia. Básicamente, el hombre es el eje central de la existencia, ya que con él no es posible llevar a cabo ningún proceso. El enfoque humanista busca mostrar cómo es el hombre y cómo le da sentido a sus vivencias y a su existencia, y cómo participa a través del desarrollo de los mecanismos de defensa y el desarrollo de las psicopatologías. Refiere que se debe preguntar acerca del sentido de la experiencia y la intencionalidad, cómo se construyeron y se crearon las emociones, e identificar cuáles son esos mecanismos de defensa que utiliza la persona a través de la vivencia, básicamente cómo ser en el mundo. La psicopatología del ser humano se debe buscar y conocer cuál es el eje existencial de la persona y los valores concretos y particulares que tiene como centro de existencia. Interpretación teórica. Teniendo en cuenta esto y habiendo identificado la situación existencial del sujeto, es pertinente entonces dar inicio a construir cualquier tipo de interpretación teórica antes de desarrollar cualquier técnica, diagnóstico o construcción teórica acerca de alguien. Se debe primero comprender el significado de los comportamientos, ideas, impulsos, sentimientos de la persona. Vanderberg en 1997 sugiere que los psicólogos deben tratar de cuestionar y responder la relación que tiene el individuo con el mundo, con su cuerpo, con otros individuos y con el tiempo pasado, presente y futuro. Si la persona tiene alguna psicopatología, se debe cuestionar cómo todas estas relaciones se ven o no afectadas cuando se presenta una alteración mental. Por otro lado, de acuerdo a lo postulado con May en 1977, si lo que se quiere es comprender al ser humano, el sentido de su alteración mental y sus síntomas patológicos, deben analizar todos los detalles y aspectos teóricos y pertinentes. Experiencia y relaciones del ser humano con la psicopatología. Acá es importante que no se debe dejar de lado las experiencias y las relaciones que tienen las personas con dicha patología. Desde este enfoque se debe entender que el ser humano no tiene una enfermedad, sino que él mismo es la enfermedad, que ha creado su sintomatología con un fin en particular, a partir de sus relaciones con lo que es la existencia y el mundo, o sea, el exterior.
Estudiar la enfermedad mental o la psicopatología no consiste en reconocer el síntoma, sino más bien en estudiar las estructuras que apoyan dichos síntomas. Estructuras que son puramente de carácter existencial y que se construye de las relaciones que el sujeto tiene con el mundo, con otros y consigo mismo. Es decir, a partir de su vivencia del ser en el mundo. Es decir, que propone que al momento de entender la psicopatología debe intentar abarcar el conocimiento de los comportamientos, las ideas, las emociones y también las actitudes del ser en relación con su contexto, y que este contexto no siempre es entendido desde lo histórico, lo social o lo cultural, sino también desde lo que es la psicología, lo psicológico, en donde se desarrollan y tienen lugar todos los procesos. Psicopatología desde el enfoque humanista y existencial. Podemos inferir que el enfoque humanista plantea que cada persona tiene una forma innata, es decir, un potencial de crecimiento y actualización que constituye el motor de su conducta. Entonces vemos que cuando estas capacidades que van hacia la autorrealización que se plantean en la teoría de Maslow y la autenticidad se ven bloqueados de una u otra manera, distorsionada por el uso excesivo del uso de los mecanismos de defensa, como por un estrés. Entonces, a partir de eso se produce lo que es la patología. Entonces, las alternativas que ésta plantea son hacia el sufrimiento y la existencia humana, que es en estudiar de manera sistemática lo que es la conducta. A partir de lo anterior, el estudio de la enfermedad mental o la psicopatología no consiste en reconocer el síntoma, sino más bien en estudiar la estructura que apoya dicho síntoma. Estructura que es puramente de carácter existencial y que se constituye de la relación que el sujeto tiene con el mundo, con los otros y consigo mismo, es decir, a partir de su vivencia de ser en el mundo. El enfoque existencial en relación a la psicopatología debe apuntar a captar a lo que es el sujeto a partir de su propia experiencia, pues afirma que si ésta sería posible comprender el origen de cualquier situación existente. La psicopatología del ser humano es el centro existencial de la persona y los valores concretos y particulares en que éste está centrado lo que es su existencia. La psicopatología es la manifestación comportamental, emocional o física de un trastorno o una alteración en el ser humano. Desde el enfoque existencial, la psicopatología puede ser entendida como un mecanismo defensivo que el sujeto utiliza para confrontar el sentido de la responsabilidad y la libertad frente a esta. El modelo conductual. Este es el modelo de estudio también conocido como psicología comportamental. Es una teoría del aprendizaje basado en la idea de que todos los comportamientos se adquieren a través del condicionamiento. Este enfoque psicológico enfatiza en el método científico, en los objetivos de investigación, por lo cual se relaciona con las conductas observables del estímulo y respuesta, que establece que todos los comportamientos se aprenden mediante la interacción con el entorno. La conducta psicopatológica consiste en hábitos desadaptativos que llegan a condicionarse a ciertos estímulos. Tales hábitos constituyen los síntomas clínicos y la conducta anormal. Estos son generados a través de las leyes o principios del aprendizaje. Entonces, para el tratamiento se debe basarse en los propios principios del aprendizaje, que sería la terapia conductual, para extinguir las conductas indeseables. El modelo conductual se basa en la teoría de Ivan Pavlov, que se centra en el estudio de la conducta observable para predecirla y controlarla y tener un objetivo de conseguir una conducta determinada. De esta teoría nacieron dos vertientes, que son el condicionamiento clásico y el condicionamiento
operante o bien decimos instrumental. El condicionamiento clásico es una técnica utilizada con frecuencia en lo que es el entrenamiento comportamental, en el cual un estímulo previamente neutral se combina con una respuesta automática o refleja, es decir, respuesta no condicionada. Eventualmente, el estímulo neutral puede llegar a evocar la respuesta refleja sin necesidad del estímulo natural que lo provoca. El estímulo asociado se denomina ahora como ese estímulo condicionado y el comportamiento aprendido se denomina como respuesta condicionada. Bueno, el condicionamiento operante. El condicionamiento operante también se le conoce como condicionamiento instrumental. Es un proceso de aprendizaje el cual ocurre a través de lo que es refuerzo y castigo. Por medio del condicionamiento operante establece una asociación entre el comportamiento y una consecuencia para dicha conducta. Cuando después de una acción sigue un resultado deseable, es más probable de que esa acción se repita en un futuro. Las respuestas seguidas de los resultados adversos, por otro lado, tienen menos probabilidad de que vuelvan a ocurrir en el futuro, porque nosotros desarrollamos de cierta manera algún rechazo a lo que son las adversidades, lo adverso, lo negativo, lo rechazamos por completo. Dentro de los paradigmas vigentes, el que se ha mantenido durante años y tiene mayor tradición dentro de las disciplinas educativas es el denominado conductista. Este paradigma es uno de los más de los que más proyectan y han tenido bastante aceptación en lo que es la psicología de la educación. Las dimensiones de la disciplina más desarrollada es la técnica práctica. La evaluación clínica. La evaluación clínica es una de las partes más importantes que se llevan a cabo en la terapia de la conducta. Estas tienen por objeto el conocer y cuantificar en términos accesibles la conducta de dicho paciente. La evaluación es tan importante que si no se realizara en forma adecuada, el terapeuta jamás conocería en realidad si su terapia dio o no dio resultado. Es gracias al proceso evaluativo que se determina qué variables son las que se están manteniendo la conducta inadecuada. De esta forma, la evaluación dirige a la terapia. Es decir, realizar esta evaluación nos va a dirigir en el proceso de la terapia durante los primeros estadios de esta. Cuando la evaluación está mal realizada, es posible que la terapia lleve senderos distintos a los correctos y no resuelva el problema del paciente. Incluso podemos exacerbarlo por el que se nos consulta. El modelo cognitivo. A partir de los años 50 fue cuando el cognitivismo surgió con fuerzas y encontramos en sus antecedentes históricos a dos autores que son bastante importantes en lo que es el cognitivismo y son Gunn y James. Ellos dos, a partir del siglo XX, fijaron como elemento constitutivo de la investigación psicológica la actividad mental y la conciencia. Algo importante aquí en el cognitivismo es la perspectiva a partir de la psicopatología, y este se basa en el desarrollo de la propia psicología cognitiva. Las funciones de la psicología cognitiva son más dispersas y heterogéneas que la correspondiente a la psicología conductual. Esto es bastante importante porque aquí hincamos lo que es la diferencia entre la psicología cognitiva y la psicología conductual. El objetivo del modelo cognitivo
de la investigación psicopatológica es el estudio de las funciones de los procesos conocidos como anormales, ya sea en situaciones naturales o artificiales. Entonces, aquí es donde consideramos al sujeto como un ser activo, autoconsciente y también responsable, no una caja negra que está influido por lo que es el condicionamiento ambiental, como lo designa el postulado del conductismo. Antecedentes de la psicología cognitiva. Una de las primeras teorías es procesamiento de la información. Esta teoría ha sido influyente para el desarrollo de las ciencias de la computación y a su vez para la simulación del funcionamiento o del procesamiento de la información del cerebro humano a través del funcionamiento de los ordenadores. Lo que se hace es estudiar los fenómenos mentales a través del funcionamiento o la estructura básica de cómo se hace la simulación en los procedimientos de los ordenadores. Otras teorías serían la psicología gestal y la psicología social cognitiva. Conceptos esenciales como expectativas, atribuciones, valores y creencias se crearon a través de estos movimientos teóricos. También está la teoría de la personalidad, ejemplo, la teoría de los constructos de la personalidad de la autora Kelly. Y tenemos también la teoría de la psicología de las emociones de nuestro autor Shanter. Todas estas teorías han influido y siguen influyendo de forma semejante en la psicopatología cognitiva. Así como la teoría del procesamiento de la información ha aplicado los procesos y estructuras mentales, tenemos que la psicología social cognitiva en general ha sido más patente en los contenidos mentales. El modelo cognitivo utiliza la metodología experimental, así como otras más ligadas a las ciencias sociales como observacional y cuasi experimental. De este modelo, la salud mental puede definir sobre 3 parámetros fundamentales que constantemente se interrelacionan. Dicho por el autor Giora en el año 1975. Los 3 parámetros serían: la primera, habilidad para adaptarse a demandas externas e internas; la segunda, búsqueda constante de novedad o renovación; y por último, que es la tercera, tenemos sentimientos de autonomía funcional y autodeterminación. El objeto de estudio de la psicopatología desde el enfoque cognitivo. El objeto de estudio propio de la psicopatología son las experiencias y sentimientos y o actividades mentales o comportamentales que resultan a. inusuales o anómalas; b. disfuncionales o dañinas; c. inadaptadas y fuera de control o la voluntad personal; d. que provocan interferencia en el deterioro del desarrollo personal, en el comportamiento y en las relaciones sociales. La psicopatología cognitiva o perspectiva cognitiva de la psicopatología, al igual que la propia psicología cognitiva, es algo heterogéneo que se caracteriza por una multiplicidad de contenido y subopciones, lo cual hace difícil su consideración como un paradigma o modelo unitario. No obstante, el enfoque cognitivo de la psicopatología maneja ciertos conceptos que lo identifican. En principio, su objeto de estudio, más que centrarse en lo que es la conducta, lo hace en fenómenos mentales. Es en cierto modo una vuelta a la introspección y a la conciencia, y aunque también se interesa por el procesamiento automático, si bien con una metodología y unos marcos teóricos de referencia notablemente mejorados. Conceptos básicos en la psicología cognitiva. Un ser que busca activamente conocimiento y que por lo tanto se halla en un proceso constante de autoconstrucción, que hace planes, tiene objetivos, tiene recuerdos y no puede librarse de ciertos sesgos y prejuicios a la hora de realizar su propia elaboración de la realidad. Implica por lo tanto también la aceptación del supuesto de que los procesos de búsqueda y de transformación de la información operan sobre las representaciones internas de la realidad. Conlleva la idea de que es posible elaborar modelos que expliquen la organización estructural y funcional de las diferentes fases y momentos implicados en el procesamiento. Como primero, la mente y el cerebro humano tienen una capacidad limitada para procesar información.
Segundo, procesar información requiere A, de esfuerzo, consume recursos o capacidad. B, seleccionar, secuenciar los pasos a seguir, establecer etapas. D, especializarse en distintos módulos, distintas funciones, distintos modos de procesar. E, poder procesar varias cosas a la vez en paralelo, procesar algunas de las formas automáticas y otras de forma controlada, secuencialmente. Como tercero, todos los procesos y operaciones mentales cognitivas están organizadas de forma jerárquica. Como cuatro, el sistema cognitivo es extremadamente flexible. Al igual que los modelos conductistas, parten de la idea de que los seres humanos desarrollan conductas adaptativas y desadaptativas, pero difieren de los modelos cognitivos al incluir la influencia de patrones afectivos o emocionales mediante procesos cognitivos. Por lo tanto, siguen la lógica de que las emociones disfuncionales son el producto de pensamientos disfuncionales. Una de las técnicas fundamentales de tratamiento es la reestructuración cognitiva, en la que se ayuda a alterar la manera en la que el individuo se ve a sí mismo, al mundo y al futuro. El terapeuta acá cuestiona y pone en duda lo que son las actitudes disfuncionales y lo que también son las creencias irracionales del paciente o de la persona. Y acá hace sugerencias que este paciente o esta persona puede probar con actitudes que éste tenga fuera de la sesión o de la terapia. Por lo tanto, según esta perspectiva, la normalidad o la patología básicamente es causada por procesos de pensamiento. Ya sean desadaptados, los cuales producen un comportamiento disfuncional, un comportamiento anormal.